Creo que los usuarios de Linux tenían razón y me costó años entenderlo. Windows se volvió cada vez más pesado, más saturado y lleno de funciones que casi nadie pidió, mientras que muchos de sus problemas importantes seguían sin resolverse. Por eso todos llegamos a la misma conclusión. Windows 11 fue un error y Microsoft necesitaba reemplazarlo cuanto antes. Y para esto, el supuesto salvador sería Windows 12, un sistema completamente nuevo, más rápido, más limpio y capaz de recuperar nuestra confianza. Pero Windows 12 nunca llegó. Y después de conocer todo lo que Microsoft está preparando con Windows 11 26H2, creo que entiendo por qué, ya que Microsoft parece haber comprendido que no necesitamos otro Windows lleno de promesas, necesitamos que arreglara el que ya tenemos. Por eso, en lugar de seguir agregando funciones innecesarias, está comenzando a reparar Windows 11 por dentro. Y si realmente cumple todo lo que promete, Windows 11 26H2 podría pasar a ser una simple actualización a la versión que finalmente salve a Windows. Desde que lanzaron Windows 11, todos notamos el fracaso que ha sido y hemos escuchado rumores desde ese entonces sobre un nuevo Windows, sí, Windows 12, con una nueva interfaz, mejor rendimiento y una renovación completa del sistema operativo. Pero hasta ese momento, Microsoft no ha anunciado oficialmente Windows 12. Y creo que tal vez eso terminó siendo algo bueno, ya que incluso han confirmado Windows 11 26H2 como la gran actualización anual que llegará a finales de septiembre o principios de octubre. Pero hay algo curioso, en 26H2 no será un sistema completamente nuevo, ni una instalación enorme. Seguirá siendo la misma base Windows 11 25H2 y se activará mediante un pequeño paquete de habilitación. Eso significa que en equipos compatibles la actualización debería instalarse rápidamente y necesitar solamente un reinicio. Así es como Microsoft lo ha confirmado. En pocas palabras, será una actualización similar a encender funciones que ya están preparadas dentro del sistema operativo. Entonces, ¿qué tiene de bueno esta actualización si va a ser pequeña? Bueno, en teoría sí va a ser pequeña porque ya hay cosas en este momento dentro de tu computadora pero están apagadas y cuando se lance esta actualización simplemente se van a encender. Pero ¿cuál es el verdadero cambio y por qué todos se emocionan con Windows 11 26H2 en lugar de Windows 12? Lo interesante de Windows 11 26H2 no es que tenga un nuevo fondo de pantalla, porque no lo va a tener, o que cambies la barra de tareas, eso pasa a segundo término. Lo que va a hacer Windows 11 26H2 es algo mejor que eso. Créeme, te va a explotar la cabeza. Ya que el cambio más importante es que Microsoft reconoció muchos de los problemas que llevamos años criticando y afirman que ahora se están concentrando en tres cosas: rendimiento, estabilidad y una experiencia mejor terminada. Por ejemplo, están trabajando para que el explorador de archivos y el menú de inicio, las búsquedas y la herramienta recortes abran más rápido y tengan menos pausas. También aseguran haber mejorado el tiempo de arranque, el inicio de sesión y el consumo de memoria de diferentes componentes de Windows. Incluso han anunciado específicamente una optimización para computadoras con 8 GB de memoria RAM o más, algo que creo que es muy necesario porque todavía se venden muchísimas laptops nuevas con solo 8 GB de memoria RAM. Incluso Microsoft lanzó la suya y este mismo detalló estas propiedades incluso en el mes de julio. Esto, claro, no significa que mágicamente Windows utilizará solo 2 GB de memoria RAM, pero sí demuestra que Microsoft finalmente está mirando los problemas que realmente afectan a los usuarios. Y es que creo que uno de los mejores ejemplos está en el explorador de archivos, ya que se comieron sus palabras y ahora reconocen que un solo congelamiento al cambiar el nombre de un archivo o un clic derecho que tarda en responder puede arruinar la percepción de todo el sistema operativo. Por eso están eliminando diferentes causas de bloqueo, retrasos y parpadeos dentro del explorador. También están probando un nuevo clic derecho que será mucho más rápido, menos saturado y lo mejor, será personalizable. Sí, podremos decidir qué opciones aparecen, ocultar extensiones agregadas por otras
aplicaciones e incluso recuperar una distribución más parecida a la de Windows 10. También regresan opciones como colocar, imprimir, cortar, copiar y pegar como texto y elegir dónde aparecen las propiedades. Con esto, Microsoft dice que el explorador de archivos ahora inicia más rápido y que han eliminado decenas de posibles bloqueos. Y sí, déjame decirte que estas mejoras ya se están probando, aunque claro, todo podría cambiar antes del lanzamiento público. Además, ahora tendremos menos molestias. Y es que reconocieron que Windows 11 debería sentirse más tranquilo, y por eso Microsoft está reduciendo contenido promocional dentro del cuadro de búsquedas, dando más control sobre los widgets y evitando que la inteligencia artificial aparezca en todos los lugares del sistema operativo. Que a ver, en lo personal prefiero que quiten los widgets porque no conozco a nadie que realmente los utilice, así que dime si eres de ese 0,001% que utiliza los widgets o conoces a alguien que los utilice. Además, están probando la posibilidad de mover nuevamente la barra de tareas y personalizar mejor el menú de inicio. Y por cierto, reconocieron que también las actualizaciones deberían interrumpir menos, y Microsoft ya está trabajando en unas pausas largas y permitir que el usuario omita ciertas actualizaciones durante la configuración inicial. Que a ver, sí, tienen razón los usuarios de Linux. La licencia que compres dentro de CaseFan simplemente la agregas y se quedará guardada dentro de tu computadora. Así podrás formatear y reinstalar Windows las veces que quieras sin tener que ponerle una licencia cada que formatees. Por ello te recomiendo comprarla en CaseFan. Y claro, utiliza mi cupón para que tengas un descuento sobre el precio ya rebajado. Ahí te la dejo. No son las grandes funciones que va a hacer que Windows recupere los usuarios que ya se fueron, pero creo que estas mejoras son las que necesitábamos desde un inicio. Así que pienso que estuvo mejor que no sacaran un Windows 12 y que mejor se enfocaran en mejorar Windows 11. Ahora, tampoco quiero decir que Windows 11 26H2 será la salvación y el gran éxito de Microsoft. 26H2 todavía está en pruebas y Microsoft incluso advierte que algunas de estas funciones que ya puedes probar en Insider pueden cambiar, desaparecer o incluso publicarse por separado. Además, como comparte gran parte de su base con 25H2, no vayas a esperar un salto visual que represente un supuesto Windows 12. Y es que probablemente en cuanto a apariencia no cambiará mucho, a excepción de la barra de tareas. Si miramos hacia atrás, creo que esto es algo bueno. Windows no necesita otra renovación apresurada, necesita consumir menos recursos, abrir las cosas más rápido y dejar de congelar el explorador de archivos, además de respetar las decisiones del usuario. Como siempre lo he dicho, se han apresurado a lanzar Windows 11 cuando aún no estaba terminado. Por eso creo que Windows 12 puede esperar. Si Microsoft realmente cumple estas promesas, Windows 11 26H2 podría convertirse en la versión que debimos recibir desde el principio. Un Windows menos saturado, más rápido, más estable y pensado para computadoras normales, no solamente para equipos con inteligencia artificial. Pero todavía falta por probar la versión final y comparar su rendimiento para saber si todas estas mejoras son reales. Pero por primera vez en mucho tiempo, Microsoft no está hablando solamente de agregar cosas nuevas, está hablando de reparar lo que ya tenemos, y eso me da un poco de esperanza. Pero dime, ¿tú prefieres que Microsoft siga mejorando Windows 11 o ya quieres un Windows 12 completamente nuevo? Los leo en los comentarios. Y claro, que no se te olvide que yo soy el tío Master Cambi Fuera.